Lice, por favor, me estaba pidiendo la palabra. Artículo 3, disculpen. Artículo 3, página 12, primer párrafo. Que dice: la traición a la patria es el más grave de los crímenes. Quien la comete está sujeto a las más severas sanciones. Asimismo aparece en la anterior Constitución. Sin embargo, estuvimos analizando específicamente este párrafo y consideramos que podemos quizás tener un poquito más de información de los compañeros que formaban parte de la comisión sobre los argumentos que permitieron que se mantuviera de esta manera, o de lo contrario, hacerle una propuesta que no es tampoco una, o sea, tampoco la he hecho yo directamente, sino que un poco que me he convertido de vocera de un colectivo que estuvo analizando durante mucho tiempo este tema para que sea sometida a valoración en este momento, y poder ganar un poquito más en claridad. La propuesta en concreto que estamos haciendo, teniendo en cuenta Cuba en el 2018, y como hemos estado usando este término y lo que entendemos todos, incluso en lo popular, por traición a la patria, la propuesta que estamos haciendo es la siguiente: trabajar al servicio de una potencia extranjera para subvertir nuestro orden político, social y poner en peligro la seguridad nacional constituyen los más graves delitos de traición a la patria. Esa es la propuesta que estamos haciendo, que bueno, me gustaría que, aunque aquí no se decide, quizás ganar un poquito más de claridad en el tema. El problema del concepto de traición a la patria engloba eso que tú dijiste y otras cosas más, que son incluso más graves. Alistarse en un ejército extranjero, tomar las armas contra la nación, y esas cosas no se ponen en la Constitución. Esa es la razón. Ese elemento que tú hablas de la subversión, etcétera, es uno de los elementos que pudieran conformar la traición a la patria. Pero hay otros que son más graves que eso que has dicho, que tampoco se ponen. Y por tanto, por lo general, y hemos ido respetando, hay algunas cuestiones de la Constitución que hemos respetado por ese mismo objetivo, porque está de una manera que tocarle ese punto, que es un elemento muy, muy particular y que engloba muchos elementos, nos parecía que no era prudente. Yo creo que como está hoy, de la manera que está escrito, que se respeta el contenido, que engloba el concepto de traición a la patria en muchas aristas, no solamente en la subversión, sino en otras formas que son incluso más gravosas, más sutiles, y todas las que están ahí. Porque esa definición de traición, incluso la Constitución lo que hace es esbozarla, porque después viene un código penal, porque cuando se habla de crímenes, tiene después una tipificación en el ordenamiento penal, que es donde se dice cómo se ejecuta la traición a la patria, y se explican las distintas variantes, o deben explicarse. Por eso solamente aquí en este artículo se habla de la traición a la patria como concepto, y por lo general, aunque nosotros somos distintos y no por lo general, muchas constituciones engloban ese concepto también de una manera general y no entra en particularidades. Es lo que es el argumento que hemos tenido en cuenta y lo hemos analizado no solamente para este caso, sino para otras cuestiones que también son complejas. Estamos acostumbrados históricamente a calificar de traidores a la patria a aquellas personas que abandonaron el país en medio de una misión, a los artistas, a los deportistas, etcétera, etcétera. Lo hemos hablado en profundidad en nuestro grupo. Y yo creo que ese concepto de traición a la patria al que estamos acostumbrados hay que modificarlo. Hay que modificarlo porque hoy muchos que calificamos de traidores a la patria se han repatriado y están aquí en Cuba. Y son personas que vienen y comparten con el resto de los cubanos. Y creo que lo que más aclara aquí, en ese caso, sería el concepto de crimen. El concepto de crimen. Ya una traición que implica un crimen es una traición que significa que esa persona
o se ha pasado a un ejército extranjero, o ha estado al servicio de una potencia extranjera, o ha estado en actividades terroristas. Pero de todas maneras, me parece que la propuesta que hizo el grupo es válida también, hay que contemplarla, Homero. Hay que contemplarla. No me parece que así como está, queda claro para la población. Vamos a ver quiénes realmente cometieron un grave crimen a la patria. ¿Quiénes? Me gustaría una explicación. Yo puedo dar otra explicación. A ver, Homero. El problema es que aquí estamos hablando de normas jurídicas y la traición a la patria está establecido en una legislación. Y lo otro es en el discurso político de defensa de la revolución, si llamamos traidor a este o otro. Eso es otra cosa. Aquí estamos hablando jurídicamente. Y la traición a la patria, como concepto, lo tiene que ampliar una norma jurídica, no un discurso. Y la norma jurídica es la que establece cuál es el concepto de traición a la patria. Es sencillo. Por eso no quiero introducirme en esas cuestiones que lo que hace es enrarecer el concepto. Enrarecer el concepto a partir de esos propios planteamientos que está haciendo el compañero Miguel, que yo entiendo que como lo hemos usado durante tanto tiempo, la gente puede entender que aquí están eso que está hablando Miguel. Y aquí tenemos que entender traición a la patria, por eso es que dice que está sujeto a las más severas sanciones. Y las severas sanciones son penales, no son de otro tipo. Pueden tener otras de carácter moral, etcétera. Pero esto tenemos que verlo en el orden jurídico. Y la traición es un delito. Y la traición tiene que estar configurada en una norma penal. Y las sanciones que conlleva y las formas en que se ejecuta la traición a la patria no es un dicho. Están específicamente establecidas en una norma jurídica. Y tienen que serlo. Y no puede ser ambivalente. Y no puede ser lo que yo creo. Y eso, cuando usted empieza a introducir en este concepto esos elementos de que si ayer el que se fue es traidor y ahora no lo es, que el deportista y el otro, eso enrarece el concepto. Y aquí lo que tenemos que actuar es la traición a la patria de las formas que están establecidas en una legislación. Y es alzarse contra su pueblo, en contra de sumarse, alistarse a un ejército, espiar para una potencia extranjera. Esos son los mecanismos que hoy configuran alistarse contra su propia nación, etcétera, etcétera. Eso, incluso las cuestiones de carácter interna son a veces más difíciles de reflejar en un contexto del concepto de traición. Es más difícil desde el punto de vista jurídico penal. Por eso yo entiendo la duda, pero creo que la duda, si se incorporan otros elementos, lo que hacen es aumentar la duda. Va a generar más dudas en la población. Y esto tenemos que verlo desde el punto de vista del ordenamiento jurídico.